Retomamos analizando valores con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y teníamos pendiente de echar un vistazo al gráfico de Adyen a petición del oyente que nos había escuchado, que nos había enviado una nota de audio, que era Diego, desde Madrid. Adyen, ¿qué le podemos decir de la compañía, David? Bueno, una compañía de calidad y de crecimiento dentro de la bolsa europea, de Países Bajos, medios de pago, y que dentro de las compañías growth es una compañía muy interesante, ¿no? La hemos analizado muy a fondo hace ya tiempo en el centro de traders y, bueno, pues es un título que ha roto resistencia, al menos la primera o las dos primeras, que eran la directriz bajista de medio-largo plazo que venía desde el 2022, la señaló en color rojo, y además también superó el último máximo que tenía relevante en 1.465,80 euros. Así que hay mejora técnica clara, tiene un primer soporte en la media ascendente y mientras no pierda el mínimo anterior, pues está en tendencia alcista, ¿no? Al menos de corto o medio plazo. El mínimo anterior es 1.205,60 euros. Y luego tendría también un soporte en 900,57,40 euros o en los 602,80 euros. Claro, el problema es que es bastante volátil, lo vemos en el gráfico, ¿no? Se ha movido mucho porque cada vez que hay algún dato negativo, cuando eres una compañía growth no te puedes permitir ningún traspiés, ¿no? Cotizando, como ha estado cotizando a per 60, 70, 80, ahora es un poco menos, pero cuando estás a esas valoraciones, cualquier duda sobre tu crecimiento, el mercado no tiene piedad, pero yo creo que ya el mercado está valorando que las expectativas siguen siendo buenas y de ahí pues tuvimos este primer hueco de escape alcista y empezó ahí la remontada, ¿no? Y parece que lo más probable es la continuidad. Faltaría quizá para más confirmación la ruptura del máximo decreciente de 1.596 euros, pero ya digo que a falta de ese tercer punto de confirmación ya tenemos dos puntos de confirmación interesantes, como la ruptura de ese máximo relevante y la directriz bajista, así que el valor ha mejorado técnicamente y tiene bastante buen aspecto. No es un mal dúo, estos dos valores que preguntaba el oyente. Mm. Son dos compañías interesantes a largo plazo. Una más defensiva, aunque tiene ciclicidad, el caso de Land Company, y una más growth, de crecimiento, pero con mucho crecimiento esperado, que es Adyen y que parece que está mejorando su aspecto técnico. Venga, vamos a buscar más títulos, más compañías. Vamos a escuchar a este otro oyente. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece al analista Bankinter y Prosus? Muchas gracias. Buenas tardes. Bankinter y Prosus. No sabemos si ya los tiene nuestro oyente en cartera o no. Bueno, vamos a mirar el gráfico de ambos valores. Bueno, Bankinter no está mal, a nivel técnico está fuerte, está alcista, está consolidando cerca de máximos históricos y la media ascendente, mínimos crecientes, es decir, no hay nada muy malo que decir. Sí que quizá el escenario, lo llevo ya comentando un par de meses, el escenario de la banca ya no es tan claro para subir, ¿no? Digamos, el escenario perfecto para subir, con esa subida de tipos y con ese margen enorme que tienen, pues ahora viene un periodo donde a lo mejor con bajada de tipos igual no brilla tanto el sector, ¿no? Yo creo que le puede costar más. Es verdad que de momento no hay ninguna señal de deterioro. En Bankinter habría un primer soporte en 6,99, luego tendríamos los 6,59,4 y el 61,8 de la subida que pasa por la zona 6,15 y luego ya el mínimo anterior, pero que está ya muy lejos, que son los 5,12. Ese es un nivel clave, pero está un poco lejos, ¿no? Y resistencias, pues tendría sobre todo los máximos de toda la historia, que desde ahí ha corregido a niveles FIBO, entonces hay que estar pendientes porque de superar máximos todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. La resistencia es 7,97. 7,97,9 para ser exactos. Bueno, prácticamente 7,98. Si rompe ese nivel, pues ya digo que todo apuntaría a un nuevo tramo de subida tras esta consolidación. El tema es que a lo mejor todavía necesita consolidar más o incluso pues que venga una corrección. Pero vamos, dentro del sector bancario llevo también muchos años comentando que es de los más fuertes, de los que a mí más me gusta. Fíjate que está máximos de toda la historia, dentro de que es un sector cíclico y aquí se ve clarísimo el gráfico, ¿no? Sube, vuelve a caer, sube, vuelve a caer, sube, vuelve a caer. Claro, las caídas no son un 20%, hablamos que cada vez que viene un ciclo bajista cae más de un 50%. Entonces, si invierto en un sector cíclico, esto lo tengo que tener muy en cuenta, que desgraciadamente a mí me consta que hay muchos inversores que se meten en sectores cíclicos
y luego le sorprende que en un momento de mercado peor, en una crisis, el valor caiga un 60%. Entonces, no puede sorprenderte si ya has estudiado el histórico del valor. Yo por eso recomiendo siempre mirar los gráficos con perspectiva, sin zoom, ver todo el histórico y luego ya, si queremos, le vamos metiendo zoom y vamos viendo lo que pasa a corto plazo. Pero te da muchas pistas de la volatilidad histórica y de los drawdowns de un título. ¿Y había alguno más? Sí, era Prosus. Vamos a volver al mercado holandés para echarle un vistazo al gráfico de esta compañía, de Prosus. Bueno, Prosus es un título que tiene buen aspecto, ¿no? Es verdad que ahora le falta ver si rompe el máximo que ha generado en este año, la resistencia de los 41,67, y ya después solo le quedarían los máximos de toda la historia que marcó en el 2021, hace ya 4 años prácticamente, en 49,70 más o menos, creo que es, o bueno, en la zona de 50. Claro, este título cayó muchísimo porque gran parte de su cotización depende de una compañía china, que es Tencent. Este es una especie de holding, ¿no?, tecnológico, de vivero de empresas tecnológicas. Y bueno, con Tencent la sacó del estadio porque la compró en un periodo muy inicial, ¿no? Entonces el valor se ha multiplicado por muchas veces. Pero en 2021 todas las acciones chinas vivieron un desplome espectacular y esto lastró mucho a esta compañía, a Prosus, que cayó, pues tuvo un drawdown exactamente del 64%, 63%. 63% de drawdown, casi nada. Se está intentando recuperar, hay un doble suelo pendiente, que lo hemos comentado ya el año pasado, y sigue activado. A veces le lleva un tiempo, ¿no?, cumplir objetivos tan grandes. Este objetivo es hacia 46,85, así que aquí lo más probable es la continuidad de las subidas. Además, ha mejorado en el corto medio plazo, ha activado también estructura por Fibonacci, siguiendo el método Fibo que explicamos en nuestro curso, y tiene un primer soporte en la media, pasa por 35, también soporte en 37,48, en 31,93 o en 29,86 euros. Y ya digo, a corto plazo pues se ha frenado en el máximo anterior, más o menos, sin superar a esos 41,67, pues todo apuntaría a continuidad de las subidas. De momento, buen aspecto técnico. Venga, vamos a ver con un correo electrónico que nos envía Jorge y que dice lo siguiente. Quiero preguntarle a David sobre 2 acciones relacionadas con el sector de semiconductores. Me gustaría entrar bien en AMD, que creo que está hoy tocando la base del canal bajista, o en Supermicro Computer. Una de las dos. Vale, AMD no encuentro razón a nivel técnico. Quiero decir, es un valor débil, bajista, que lo hace peor que el sector incluso. Dentro de que el sector tampoco está muy fuerte, o sea, tampoco lo hace mucho peor que el sector, porque el sector ha empeorado el momentum, el sector de semiconductores, pero vamos, que no es un valor que ahora esté muy fuerte. Ha empeorado un poco el momentum. Yo intentaría ir a los líderes, y cuando hablo de líderes no me refiero solo a nivel fundamental, me refiero sobre todo a nivel de fuerza del precio. Quizá sea Nvidia el que está mostrando más fuerza, ¿no? Dentro de que también está ahora descansando un poco, es quizá el que ha mostrado más fuerza en el último año. Pero, claro, aquí tenemos la media descendente. O sea, no digo que no pueda subir, pero a día de hoy no es el mundo ideal, ¿no? Porque tenemos varios huecos bajistas. Aquí hubo un poco un antes y un después, hasta ver la cara casa negra invertida, con sombra superior muy alargada, que además es una vuelta en un día, un patrón también de análisis técnico. Y tenemos, eso sí, cerca un soporte que de perderlo pues confirmaría deterioro, los 121,82. Vamos a ver si se agarra a esa zona sin perderla, pero claro, de momento lo que está haciendo es máximos decrecientes y la media desciende, entonces no es esta la manera de subir. No digo que no se pueda comprar este valor, pero por técnico faltaría que rompa alguna resistencia o que forme algún suelo. Tiene un primer obstáculo en 144,12 dólares, 150,71 dólares, 167,51 dólares, 174,05 o los 187,28 y esos máximos que decía de la vela del día 8 de marzo, 227,30. Entonces, bueno, vamos a ver si se agarra a ese mínimo. Si lo pierde, pues todo apuntaría a que pueda seguir cayendo, ¿no? No tiene especial buen aspecto técnico, pero eso no significa que no pueda subir desde aquí. Lo que quiere decir es que, al menos siguiendo mi metodología, este valor no me está dando compra, ¿no? A estos niveles son estos momentos. ¿Y el otro era?
Supermicro Computer. Supermicro. Vale, esto es volatilidad ya, Mm. bueno, no sé cómo calificarlo, ¿no? Volatilidad extrema. Publicara un tuit hace más o menos, pues, unos 9 meses. Fue aquí comentando que estaba, la verdad que podía haber seguido subiendo, lo tengo que dejar claro, pero justo coincidió con el máximo de la historia. Lo que comenté en ese tuit es que había riesgo de corrección en el valor porque había batido el récord de distancia con la media 200 sesiones. Y esto es algo que explico bastantes veces, ¿no? Que cuando un valor sube muy vertical y se aleja muchísimo de forma histórica de la media 200, pues puede seguir subiendo, pero el riesgo de una corrección aumenta, ¿no? Y cuando se dispara ya y se aleja de una manera increíble, por ejemplo, le ha pasado esto a Virgin Galactic un par de veces, que ha sido muy volátil, aquí lo vemos. La distancia aquí con la media fue terrible y aquí también. En este caso solo publiqué el aviso en el primero de los booms que tuvo, luego, pero es aplicar siempre lo mismo. O sea, tampoco tengo que estar yo repitiendo para algo que se puede, digamos, aplicar de manera automática a cualquier valor, ¿no? Pero vamos, lo señalé en este primer pico y efectivamente, luego, claro, vino la reversión a la media y en valores tan volátiles siempre tienes todavía más riesgo de que te pase eso. Y en Supermicro, pues también. Entonces, no tenía por qué haber caído así, podía haber caído a niveles FIBO y seguir subiendo. Pero una caída a FIBOs era bastante probable que pudiera ocurrir. Y no solo eso, sino que perdió el 61.8 y volvió al origen de la subida. Entonces ha tenido una caída durísima. Es verdad que desde los mínimos, casi lo contrario, ha tenido una reversión a la media, pero de caer a subir, a rebotar, para aliviar la sobreventa, pero no ha roto resistencias en ese rebote. Lo que ha hecho es ir a cerrar el gap que había dejado el 29 de octubre, pero no ha roto la media 200, ni ha roto el máximo anterior. Entonces aquí habría mejoría técnica si rompe la zona de la media, pasa por 54 y si supera los 50 con $61. Esos serían los dos niveles clave. Y yo mientras no supere ese nivel, pues yo prefiero... Pero vamos, ya digo, aquí cada inversor debería seguir su sistema, no debería de consultarlo conmigo ni con nadie. Es tener unas reglas de entrada y salida con ventaja estadística y aplicar ese método, con disciplina. Esa es la labor de un inversor. Y no improvisar jamás. Entonces, a mí, por mi metodología, no es un valor que yo tendría en cartera ahora mismo, es muy volátil y solo mejoraría si superan esos niveles. Y luego, para el que le gustan los relatos y entender lo que pasa, que no te aporta gran cosa, pero a la gente, a los seres humanos nos gustan las historias y entender las cosas, aquí pues la excusa es que perdió el auditor, que le auditaba las cuentas, no se las quiso auditar y tuvieron que buscar otro y han encontrado otro auditor y a raíz de ahí pues ha tenido este rebote técnico, pero ya digo, todavía, a pesar de que es un rebote muy violento de más de un 100%, como había caído tanto, eso no cambia la tendencia de fondo de momento, ¿no? Y todavía tiene resistencias muy importantes en el camino. Mejoraría sobre todo si rompe la media con claridad y eso pues puede provocar que la media se vuelva a girar al alza, etcétera. Pero yo aquí veo todavía riesgo. Yo creo que ha sido un rebote, a lo mejor corrija algo y luego vuelva a subir, pero ahora hay riesgo de que necesite consolidar más. Vamos a ir con más mensajes. Vamos a escuchar lo que nos comenta este otro oyente, David. Hola, buenas tardes. Mira, soy Félix desde Navarra y quería preguntarle al analista cómo vería una posible entrada y que me diese, si así lo considera, un punto de entrada para Inmobiliaria Colonial. Muchas gracias. Bueno, está pensando en entrar en Inmobiliaria Colonial. ¿Es un valor ahora interesante para tomar posiciones? Socimi Española. Yo no sé si es interesante, pero no, a mí no me da compra por mi metodología tampoco. Y esperaría quizá que formara algún suelo. Es un título que si vemos la fortaleza, pues claro, no es un valor fuerte. Probablemente nunca vuelva a niveles de 2007. Hay gente que me dice, David, yo no entiendo que tú digas que no hay que hacer buy and hold en acciones. No te entiendo. Yo invierto a muy largo plazo. Tengo compañías en cartera durante 4, 5 años, 6 años, incluso puede que más. Pero no es muy habitual, aún así que esté más de 6, 7 años en una acción. Pero puedo estar años en compañías y no me pongo nervioso en absoluto. O sea, ni aunque esté cuadriplicando el capital en una estrategia, estoy tan tranquilo. Pero eso es largo plazo.
el buy and hold es comprar y mantener. Y a mí eso me parece peligrosísimo porque no sabes cuándo una acción, o sea, si tú confías, que la palabra confiar es peligrosísima en bolsa, confías en una empresa, no, yo no la voy a vender nunca, pero tú qué sabes si esa compañía dentro de 10 años va a dejar de ser buena o va a ir empeorando y poco a poco, gradualmente, y se va a convertir en una empresa mediocre. Porque hay muchas empresas que no se recuperan. Yo, por ejemplo, creo que Colonial, igual que llevo años diciendo que probablemente si tenemos salud veremos 100.000 puntos en el Dow Jones y ahora ya no parece tanta locura, en 18.000 era más locura que ahora en 40.000, pues yo creo que no vamos a ver los máximos de Colonial del 2007 nunca, que llegó a 1.100 euros con ajuste de ampliaciones y contra splits. 1.100 euros cotizó, ya digo, ajustado por contra splits. Para que el que compró en el 2006 recupere su inversión, Colonial tiene que volver a 1.100 euros. Entonces, bueno, un valor que ha pasado un bache terrible, es uno de los estandartes o de los símbolos del estallido de la burbuja inmobiliaria en España. Y en el corto medio plazo tampoco lo está haciendo muy bien. Tenemos a la bolsa española en máximos y Colonial, pues ya vemos dónde está, ¿no? Sí que tuvo un buen rebote desde mínimos de 2012, cuando casi salta el euro por los aires y pues, la Europa rica estuvo a punto de dejar de subsidiar a los endeudados del sur, a los que gastamos lo que no tenemos. Pero bueno, afortunadamente pues se llegó ahí a una solución, Draghi salió a defender el euro, todo esto ya lo sabemos, y las bolsas volvieron a subir. Pero claro, Colonial es que apenas ha recuperado por respecto a otros títulos y otros sectores, ¿no? Está muy débil, creo que además ha recibido ahí un palo legislativo, ¿no? A las OCIMIS, me parece, ¿no? Están preparando ahí y esto pues está pesando sobre la cotización, que parecía que estaba intentando romper esa zona de los 6.45, 6.50, que era la clave, y ha vuelto otra vez a situarse por debajo de la media 200. Resistencia, pues tendría la zona de la media, 5.67, y sobre todo los 6.54. Soporte, la parte positiva, que de momento no ha perdido ningún mínimo creciente, lo que pasa que está mostrando debilidad y ha perdido mucho momentum. El comportamiento relativo respecto al IBEX es malo y tenemos aquí primer soporte en 5.04 y luego estarían los 4.58 y ya más abajo los mínimos de septiembre del 22, 4.14. Consolidando el lateral después de una caída con mal momentum, pues le exigiría que me forme algún suelo muy claro, si no, pues yo prefiero estar en ganadores o en valores líderes o en estructuras claras que me formen claras estructuras de alcistas los valores y no jugármela a ver si un valor se gira, que a veces ocurre, ¿no? Y suena la flauta, pero ya digo, esto no va de adivinar ni de anticiparte, ni de ser proactivo. En la vida es muy importante ser proactivo, pero yo creo que en la bolsa es más rentable ser reactivo. Esperar a ir sincronizado al mercado, que sea el mercado el que te guíe dónde tienes que ir tú, ¿no? No que tú quieras adivinar lo que va a hacer el mercado. Vamos con un correo que nos envía César y pregunta por lo siguiente, por una compañía que cotiza en el Nasdaq, cuyo ticket es F de Francia, T de Teruel, A de Albacete y de Italia. Es FTAI Aviation y nos dice lo siguiente, el soporte de 150 de momento no lo ha roto, es un activo alcista pero está corrigiendo, estoy con insignificantes pérdidas. ¿Qué opina David? Bueno, es un título que alguna vez ya ha salido, ¿no? Siempre me salían los screeners cuando miraba valores en subida libres, que me lleva saliendo mucho tiempo, porque claro, los máximos históricos, que hay gente que dice, no, es que comprar en máximos es comprar muy caro, ¿no? Aquí rompió máximos históricos, que era la zona de $30, y desde entonces, cada vez que busco valores en máximos, me sale siempre este valor, o casi siempre, ¿no? Ahora no está en máximos, pero claro, desde 30 se ha ido a 180 prácticamente, multiplicando por 6 y me ha ido saliendo pues muchas veces como valor que estaba en subida libre y máximos históricos. Tiene un primer soporte que comentó 150, no sé por qué 150, me sale como primera zona de soporte la zona de 145 por ser el 61.8 del último tramo de subida, y luego el primer soporte de cierta importancia está en 127, que es el mínimo que marcó recientemente a finales de octubre. Luego estaría la media ascendente, que pasa por 124, también los 111,10 o los 86,34 dólares. Valor fuerte, muy alcista, de esos a vigilar
si tras correcciones pues apoya en la media o deja alguna formación de suelo. Es verdad que lleva mucha subida y es normal que haya pues alguna recogida de beneficios entre inversores que acumularon mucha ganancia en poco tiempo, ¿no? Pero valor interesante, sin duda, porque es un valor fuerte, que lo ha hecho mejor que el mercado, que de momento sigue en tendencia alcista, la estructura no ha cambiado y mientras no cambie, pues sería un título a buscar compras tras descansos o correcciones, sobre todo si tras esas correcciones pues te dan alguna pauta de giro al alza, ¿no? La única resistencia, los máximos de toda la historia, en 177,18 dólares. Y pregunta, yo creo que van a ser los dos últimos valores que vamos a analizar esta tarde. Pregunta Sergio por Endava y por Alphabet en Estados Unidos. Quiere preguntar por estas dos compañías de cara al año que viene. Está dentro, con un 8% de ganancias en ambas. Bueno, Endava es de esos valores que ha sufrido una barbaridad, pues el desplome es tremendo, qué bonito es y qué importante es también mirar el gráfico, ¿no? Ya lo dice el multimillonario inversor Stanley Druckenmiller, que no compra ningún valor si antes mirar el gráfico. Y de hecho, en una entrevista reciente se calificó a sí mismo, este inversor billonario, como analista técnico, ¿no? Todavía hay gente en España que se cree que ningún inversor de éxito usa análisis técnico. Es realmente sorprendente, ¿no? Yo supongo que será sesgo porque en España triunfó mucho la corriente value y no hay una cultura financiera muy grande, entonces solo suena lo poco que han aprendido de algunos divulgadores, ¿no? Y la mayoría han sido inversores value, que han hecho una buena labor divulgando, pero un poco sectaria, olvidando otras maneras de invertir, que también han tenido mucho éxito. Paul Tudor Jones, Bruce Kovner, Stanley Druckenmiller, etcétera, etcétera. Steve Cohen, bueno, son muchos que también han tenido éxito. No se suelen mencionar, pero creo que sería bueno también mencionarles. En el caso de Endava, es un título que está muy débil y viene todo de un doble techo como un piano de Claro en el 2021, ¿no? Cuando explotaron las acciones growth. Ahí avisa de un cambio de tendencia. Esto pasó con muchas compañías. Hablamos de muchos techos aquí, como el de PayPal y otros muchos que acabaron en desplomes increíbles. Este también acabó en un gran desplome. Y todavía, a diferencia de otros, porque por ejemplo PayPal, que lo mencioné, sí que luego cambió la tendencia y ha sido capaz de subir, aquí todavía no hay una señal clara de mejora a nivel técnico, ¿no? La resistencia sigue intacta, es clarísima, esa es la parte buena, tiene un nivel de resistencia horizontal y si lo supera, pues tenemos muy claro dónde mejora el gráfico, que es si supera 33,98, la zona de 34 dólares. Si la supera, pues tendríamos mejoría en este título y apuntaría a recuperación. Mientras no lo supere, pues estaríamos simplemente ante un intento de rebote. Primer soporte, porque al menos tiene ahora un par de mínimos crecientes, 25,59, perderlo sería muy negativo. Y luego estarían los 23,40 y los 23,28. Y el otro era Alphabet. Bueno, en el caso de Google, que hoy pues ha repuntado, ¿no? Por ahí una noticia positiva en cuanto a que se mete también en el tema de la computación, ¿no? Del cuántico, el mundo cuántico, y que parece que presenta ahí una novedad importante. Ya empiezan a subir compañías de ese sector que venían muy castigadas, supongo que está avanzando la tecnología. Y aquí, bueno, pues muy positivo porque ha anulado un doble techo, un pequeño doble techo. Yo era bastante escéptico con esta estructura porque la media subía, tenía mínimos crecientes, no perdió el mínimo anterior, además cotizaba no muy cara. A mí no me dio venta mi método, pero es verdad que por técnico sí que había empeorado un poco a corto plazo y había activado un objetivo bajista que ha anulado. Mejor al romper estos máximos y le queda superar máximos históricos, que serían los 192,84, y si lo supera, pues vía libre a seguir con las subidas. Está mejorando el momentum porque estaba ahí un poco atascada y ahora, curiosamente, pues parece que coge el relevo de otras compañías, ¿no? Primer soporte tiene mínimos crecientes, el primero es 165,12, luego los 160,93, los 148,03, 131,08 o los 121,03. Tienen muchas cosas, hay mucho ruido alrededor, como el tema de que la puedan trocear, el tema de la competencia en inteligencia artificial con Microsoft, ahora se mete también en la guerra en el tema del mundo cuántico, pero la realidad es que es una compañía que no cotiza cara y que es una máquina de hacer dinero y de momento en tendencia alcista de corto, medio y largo plazo. Pues nos quedamos con el análisis de estas dos últimas compañías. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, como siempre. Hablamos el próximo martes. Buena semana, buenas tardes. Un placer y desearle a todos los oyentes muy buenas inversiones.